parte de la cultura que tenemos. Esa cultura no murió y esa cultura no va a morir. Mientras cada uno de ustedes todos los días encienda la radio o en una de esas en la casa con alguna grabación que tengan también esa costumbre de escuchar la música paraguaya. Sin que eso signifique no escuchar, yo no estoy diciendo eso, podemos escuchar todo, pero qué lindo es cuando en la casa misma nosotros ya le enseñamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a apreciar, a valorar lo que tenemos. Hay una gran campaña que en algún momento nos tiene que llevar siempre a consumir lo que el Paraguay produce y a valorarnos nosotros a nosotros mismos. Pero a veces tenemos la costumbre de darle esa especie de luz demasiado exagerada también a lo que están afuera, cuando que acá adentro hay tanta gente capaz, tanta gente inteligente, tanta gente que produce. Con el respeto que ustedes me merecen, quiero decir que todos seguramente los que están sentados acá forman parte de esa gente dinámica que cada día se levanta y produce algo. No solamente para su familia, sino que para la patria, para el país.